número 6. Hoy vamos a hablar sobre los juicios apocalípticos. Entendemos que según el relato escatológico, ajustado ya al libro de Apocalipsis, Apocalipsis nos menciona 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Dentro de ese contexto, de las copas en adelante, o incluidas en las copas, hay 3 ayes, que si los sumamos como juicios, son 21, 22, 23, 24 juicios que podemos desglosar y que lo vamos a hacer en esta noche en una perspectiva diferente. Vamos a estar hablando de la versión bíblica, simbólica, vamos a darle simbolismo dentro de lo que podemos ajustarnos sin desfasarnos, y luego voy a hablarles de un lenguaje o hablaros con un lenguaje más actual para poder entenderlo con una mente más del presente. Hay que entender, compañeros, hay que entender, hermanos y hermanas que escucháis, hay que entender que el libro de Apocalipsis y los juicios que se relatan en el libro de Apocalipsis, hablando en el plano escatológico, son elementos, son visualizaciones futuras, apocalípticas, que se mencionan con un lenguaje del momento, del presente de quien recibe la iluminación o la revelación de la palabra. Por lo tanto, está llena de simbolismos, de palabras que no se conocían en su tiempo y que tienen que ver con el futuro inmediato o con el futuro próximo que viene en tema de escatología. Por lo tanto, voy a intentar luego hablaros con un lenguaje actual. Posiblemente nunca se haya escuchado así o nunca se haya impartido de esta manera, pero no voy a dogmatizar base bíblica. Simplemente nos aproximamos en un lenguaje más cercano para poder entender todos los simbolismos que se ajustan a los grandes cataclismos de los 21 juicios del libro de Apocalipsis. ¿Amén? La Biblia nos habla de 7 sellos, y cuando habla de los 7 sellos, nos habla de un desvelar de la ira de Dios. Cuando nos habla de las 7 trompetas, nos habla de un anunciar la ira de Dios. Y cuando nos habla de las 7 copas, nos habla de un derramar de la ira de Dios. O sea, va en aumento la ira de Dios ajustada en el tiempo de la tribulación. La semana anterior estuvimos hablando del personaje o los personajes que entran en acción en la última semana de Daniel, el anticristo y el falso profeta. Y la semana anterior estuvimos hablando de la naturaleza de la tribulación para entender que tienen que ver con Israel y con lo que estuvimos hablando en relación a ello. Ahora, sin más, vamos a entrar en el nombre de Jesús. Todos los que estáis entrando, Adolfo, compañero, Dios te bendiga, te veo por ahí. Estamos empezando ya. O sea, retomamos el tema desde el principio. Juicios apocalípticos. Empezamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando empieza el libro de Apocalipsis a relatar el capítulo 6, ahí vemos ya el cumplimiento o el desvelar la ira de Dios por medio de los 7 sellos. Ahora, hay algo interesante aquí que va unido o de alguna manera describe Apocalipsis 6 y Mateo 24 se conectan para describir eventos del fin de los tiempos, específicamente ajustado al tiempo de la tribulación o la última semana de Daniel, que los que han estado escuchando las lecciones anteriores ya se han dado cuenta cuál es su naturaleza, de dónde procede y qué incluye y para qué es el propósito de la tribulación. Por lo tanto, para aquellos que están entrando y quizá sean de otro corte doctrinal, deciros que estos temas son de corte dispensacional, pretribulacional, que es lo que nuestra misión abraza y creemos que la Biblia expande con mayor luz. Amén. Ambos pasajes, Apocalipsis 6 y Mateo 24, se refieren a juicios que vendrán sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, porque explicábamos con base bíblica que la iglesia no pasa por la tribulación. Ahora, si analizamos bien Mateo 24, podemos ver que Mateo 24, hoy no lo vamos a analizar, la semana que viene vamos a tocar temas sueltos que quedan por la tribulación, que los voy a juntar en un mismo tema. Pero cuando estudiamos Mateo 24, podemos ver que Mateo 24 es el bosquejo profético dado por Jesús, mientras que Apocalipsis capítulo 6 presenta el cumplimiento detallado de los eventos
que son descritos en el bosquejo de Mateo 24, ese bosquejo profético. Y hay un análisis y una conexión entre ambos. Jesús predice en Mateo 24 lo que sucede en Apocalipsis capítulo 6. Ambos pasajes describen el desarrollo de la tribulación en un orden muy similar. Del versículo 1 de Mateo 24 hasta el versículo 8, que menciona principio de dolores, se asocia y se conmuta con Apocalipsis 6 y los primeros 5 sellos que son desvelados en el inicio de la tribulación. Por lo tanto, Mateo 24 es un resumen profético dado por Jesús a sus discípulos, mientras que Apocalipsis capítulo 6 presenta los detalles más específicos de los juicios. La semana que viene vamos a analizar esto. Vamos a usar la pizarra, hoy no la vamos a usar, no es necesario, porque no hay que analizar ninguna palabra. Pero la semana que viene sí, vamos a abrir y vamos a hacer una comparación para que unamos los puntos. Hoy simplemente es una toma de contacto para entrar de lleno en los juicios y desarrollarlos. ¿Amén? Por lo tanto, cuando los 4 jinetes del Apocalipsis capítulo 6 vemos que coinciden con los eventos iniciales de Mateo 24 y el sello número 5 también es inclusivo en ese lenguaje de Mateo número 4. El sexto sello y Mateo 24 del 29 al 30 también están estrechamente conectados y están mostrando los grandes eventos, esos eventos cósmicos que preceden a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, tanto Mateo 24 como Apocalipsis 6 describen la gran tribulación. Por eso Mateo 24 y 25 son exclusivos para Israel. La iglesia no entra dentro de Mateo 24 y Mateo 25. Por eso un texto que defiende o que se ha usado malamente para defender el arrebatamiento está en Mateo 24, cuando dice que la venida del Hijo del Hombre ni el Hijo aún lo sabe. Ese texto no es para el arrebatamiento. Ese texto es para la segunda venida literal, porque si por la hermenéutica y por el contexto bíblico entendemos que Mateo 24 y 25 no es para la iglesia, entonces ningún texto que esté en Mateo 24 y 25 se asocia en relación con la iglesia o el arrebatamiento. ¿Amén? Ahora bien, estos pasajes nos recuerdan la urgencia de estar preparados antes de que comience este tiempo difícil. Pero vamos a entrar ya en los juicios. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer un análisis bíblico, un análisis simbológico y le vamos a dar una aplicación moderna. Vamos a usar un lenguaje moderno para poder entender el lenguaje del Apocalipsis. Es decir, el que escribía en el presente del Apocalipsis intentaba narrar a su modo y a su lenguaje eventos futuros con palabras que no conocía de lo que él estaba viendo. Por lo tanto, yo voy a intentar esta noche darlos una aplicación moderna. Esto no significa que vaya a sentar base y que sea 100% así, pero es una aproximación para que nos hagamos una idea, para que no nos sea tan difícil entender el lenguaje apocalíptico y poder entenderlo en el nombre de Jesús. ¿Amén? Vamos a entrar primero con el desvelar la ira de Dios. Y he dicho que los 7 sellos son el desvelar la ira de Dios. Las 7 trompetas, el anunciar la ira de Dios. Y las 7 copas, el derramar la ira de Dios. Vamos a entrar con los 7 sellos. Vamos a hacer un análisis y vamos a darle una aplicación moderna. Y cuando hablamos de los 7 sellos, marcan el inicio de la gran tribulación. Un periodo de juicio divino sobre la humanidad después del arrebatamiento de la iglesia. Son abiertos por el Cordero. Dios Padre no abre los sellos. Es Dios Hijo, el Cordero Jesucristo, quien abre los sellos, quien es digno de desatar los sellos. ¿Por qué? Porque es la ira del Cordero la que se vuelca sobre la tribulación. Y Él es digno de desatar los sellos y cada un evento significativo que va a ocurrir sobre la tierra. Acuérdense que he dicho y lo vuelvo a decir, que todas estas interpretaciones bíblicas son de corte dispensacional pretribulacional. Y estos sellos son juicios literales y progresivos. Solo que hay que analizar simbolismos, darle un lenguaje presente actual dentro de nuestro contexto y nuestro vocabulario para poder entender un poco lo que realmente este significa. Y os digo la verdad, aún así,
no llegaremos a entender la plenitud y la magnitud de todo lo que se esconde detrás de estos juicios apocalípticos. Por lo tanto, vamos a ver el primer sello que se abre. Se abre el primer sello y dice Apocalipsis 6 del 1 al 2, miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando se abre el primer jinete o el primer sello y aparece el primer jinete, nos está hablando la puesta en escena del anticristo. El primer jinete habla de aquel personaje que en la semana pasada hace la confirmación de un pacto con Israel en el Medio Oriente y para las naciones del mundo y empieza a tomar el control del monopolio de lo que hablábamos la semana pasada. El primer jinete que aparece aquí en caballo blanco no es Cristo. No confundamos el caballo de Apocalipsis 6 blanco con el caballo de Apocalipsis 19 blanco. Coinciden solamente en el color, los jinetes son diferentes. Este es el anticristo que entra en el inicio de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2. Dice que entra con una corona y saliendo para vencer. Y entra con un arco, pero no tiene flechas. El texto en su origen nos habla de que no tiene flechas, es un arco sin flechas y es una representación simbólica. Y nos está hablando de una falsa paz que es la que media el anticristo en el Medio Oriente con Israel al inicio de la semana 70 de la interpretación. Ahora, vamos a dar una interpretación bíblica y simbólica y luego vamos a intentar dar una interpretación actual en un lenguaje actual. Si hay alguna pregunta, que vaya quedando para el final, por favor. Que Dios os bendiga a todos los que estáis entrando. Identificamos al jinete, como he dicho, porque representa al anticristo. Representa a ese líder mundial que desde su ascenso establecerá una aparente paz global. Atención, digo una aparente paz global porque la paz del anticristo en los primeros 3 años y medio de la tribulación no es una paz totalitaria en todo el mundo. Ya hay conflictos, hay rumores y guerras y rumores de guerras ya al inicio de los primeros 3 años y medio, cumpliendo así detalladamente lo que Mateo 24 explica que se asocia con los primeros sellos del libro de Apocalipsis capítulo 6. Por lo tanto, es una aparente paz global para todos los que están dentro del convenio del anticristo. La presencia en un caballo blanco, tradicionalmente en el lenguaje bíblico, está asociado a la pureza. Es decir, que sirve para engañar, presentándose como un salvador dentro del currículum, dentro quizás del pedigrí o dentro de la genealogía que presenta de ascendencia judía el falso profeta del anticristo para ser recibido en Israel como falso Mesías. Y se presenta en un caballo blanco que representa una falsa pureza, en este caso asociado realmente al anticristo. ¿Amén? Se dice que tiene un arco y sin flechas. ¿Qué significa? Arco sin flechas está hablando que la ausencia de flechas es representativa y simbólica, porque indica que las conquistas que va a lograr, que los pactos que va a confirmar y que todo lo que va a mediar va a ser por medio del engaño y de la persuasión, pero no por una violencia directa. No entra conquistando por guerra. No hay una explosión de una tercera guerra mundial para que tenga que entrar él a mediar paz en medio de naciones. No entra así el anticristo. Muchos dicen ahora, ahí está Trump de Estados Unidos mediando la paz entre Ucrania y Rusia y no entra trayendo la paz de una guerra, no, sino que ya lo logra con engaño y persuasión, sin violencia directa. O sea, no es precedido por ninguna guerra el anticristo. Y aquí el simbolismo del caballo blanco, del arco sin flechas. La corona que lleva en su cabeza simboliza autoridad, evidentemente. En la Biblia la corona representa autoridad, pero también la corona representa, en este caso, un poder político global. Y ese poder político global implica que este líder está investido con una legitimidad mundial. Es decir, el consenso mundial de naciones van a aprobar la autoridad y el poder político que se le asocia al reinado o al imperio o al continente en mención que él vaya a ejercer. Amén.
Él tendrá engaño y una falsa salvación, porque él entrará como un pacificador, pero su misión oculta, la misión verdadera que oculta el anticristo, es preparar el terreno para un sistema de control total y así engañar a todas las naciones, cumpliendo también el texto de Mateo 24:5. Amén. Ahora quiero daros yo también, como he dicho, os doy una interpretación bíblica, un análisis de simbolismos, y ahora vamos a hablar de una interpretación moderna, con un lenguaje moderno, actual, para no rompernos las neuronas intentando descodificar símbolos. Voy a intentar explicarlo de esta manera. Si hay alguna duda, pues lo vais diciendo. Marcos, qué pena que no te puedo subir porque así me frenabas. Pero voy mirando comentarios así, voy mirando comentarios a nivel que voy intentando dialogar con ustedes. Vamos a dar una interpretación moderna de este sello. Entendemos que va a haber una unificación políticamente hablando global en relación con el anticristo. Podría representar, siempre voy a hablar, cuando os dé en todos estos 21 juicios la interpretación moderna, siempre es una posibilidad. No estoy asentando bases, ¿vale? Es una posibilidad para poder entender y poder no matar tanto las neuronas intentando descifrar símbolos, ¿vale? Podría representar esta unificación política global el surgimiento de un gobierno mundial, que es lo que va a ser, o un bloque internacional que bajo la apariencia de una unión de paz ejerza un control casi absoluto. Digo casi absoluto porque no va a tener el control mundial, va a tener un control sobre el viejo continente europeo, que es el resurgir del último de los imperios de la estatua de Daniel. Amén. Adolfo dice, pero Israel, si puedes subirle, que te mande más solicitudes y le subes. También. Es que yo he hecho algo en los ajustes, y eso que he hecho en los ajustes, creo que he cerrado el tema de invitaciones hasta creo que otro directo más. No sé por qué, sé que algo he hecho mal yo, pero lo intentaré mirar la semana que viene. Bueno, así yo voy a ir siguiendo. En este sello vemos que va a haber una tecnología, entendemos que va a haber un control digital. Ya hay control digital, imagínense en ese tiempo. Atención, es un lenguaje actual para poder entender bien los 21 juicios con un lenguaje más cotidiano a nosotros a día de hoy, siglo XXI. El uso de la inteligencia artificial ya en este presente, de algoritmos de vigilancia masiva, de redes sociales, serán usados en ese momento por el anticristo para influenciar y para manipular la opinión pública. La comunicación digital se va a convertir en herramienta para moldear ideas y comportamientos. Y todo este lenguaje que os estoy hablando entra dentro del engaño y de la sutileza del arco sin flechas del anticristo que entra en acción en la última semana de Daniel. Habrá un engaño religioso porque se podría haber reflejado el surgimiento de un falso Mesías o de un líder espiritual como el falso profeta a su lado, que va a ser o que va a promover o que va a ser promovido por estructuras de poder global. ¿Cómo? Empleando estrategias que combinan tecnología con mensajes religiosos. Como dice o como advierte Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 12. Eso en el primer sello. Pero es que ahora se abre el segundo sello. Primer sello, el jinete, que es el anticristo, y el segundo sello es una guerra medio global en el mundo entero. Es decir, dice Apocalipsis 6 del 3 al 4, otro caballo bermejo o rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Si analizamos la interpretación bíblica y simbólica primero, luego la actual y moderna, entendemos que el jinete rojo representa la guerra inmediata después de la falsa paz. La guerra y la violencia que son marcados ya en el inicio de conflictos globales en tiempo tribulacionario. Su apariencia rompe la falsa paz, la aparición de este jinete rompe la falsa paz que es instaurada por el anticristo. Es instaurada por el anticristo. Quiero deciros algo especial. El jinete no cambia. Quien cambia es el color del caballo. Caballo rojo, caballo negro, caballo blanco, caballo rojo, luego caballo amarillo y luego caballo negro.
El jinete no cambia, es el mismo. Quien cambia es el color del caballo. Por eso todo se asocia a los eventos que están enfocados y desenfocados en la persona del anticristo y del falso profeta. Representa la guerra y la violencia que se marcan también en ese inicio, en esa paz que se rompe, que es instaurada por el anticristo. La gran espada aquí nos habla y simboliza el uso devastador de la fuerza militar y de la inminente violencia que va a haber en las guerras que van a empezar a acontecer en la tribulación. Pero es que habrá guerras internas y también habrá guerras civiles. Guerras internas y guerras civiles en relación al contexto de todos los países y gobiernos del mundo. Porque la mención, la frase, se matarán unos a otros, sugiere que los conflictos no serán solo entre naciones, sino que también se desarrollarán guerras civiles, tensiones internas, por lo que está aconteciendo en ese momento. Ahora, ¿cuál es la interpretación moderna para poder entender un lenguaje más moderno y más actual? Que habrá conflictos internacionales. Podemos, de alguna manera, relacionarlo con tensiones geopolíticas actuales, es decir, enfrentamientos entre potencias nucleares, como estamos viendo ya el inicio de ello, conflictos en regiones que son inestables, como en el Medio Oriente, que lo seguimos viendo, o disputas en zonas como Rusia, Ucrania, que estamos viendo, y China y Taiwán, que están de una manera dialogando, pero que posiblemente también estalle en un conflicto. Y son zonas y regiones inestables, que es lo que habla el sello 2, dándole el lenguaje coloquial. Pero es que también habrá una crisis de seguridad global, porque la proliferación del terrorismo, es decir, todos los que sean prolíferos del terrorismo, los ciberataques, que ya hay inicios de ello, imagínense en tiempo escatológico, las guerras híbridas pueden reflejar el aumento de una inseguridad global. Por eso, de alguna manera, habrá un conflicto ya en inicio de la tribulación. Habrá un colapso también del orden internacional, porque la inestabilidad podría llevar a golpes de Estado, a desintegraciones de alianzas que estén unidas en naciones que se rompan simplemente por la inestabilidad que habrá en el colapso del orden mundial. Y también eventualmente un colapso del orden mundial tal como hoy estamos empezando a conocer atisbos de lo que estoy hablando. Y de esto pasaría el tercer sello. El tercer sello nos habla de hambre y de crisis económica. Apocalipsis capítulo 6, es el tercer jinete, dice: y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, se le mandaba al jinete del caballo negro. ¿Amén? ¿Cuál es la interpretación bíblica y simbólica que hoy podemos tocar así a vuelo de pájaro y por encima? Que el jinete negro simboliza la crisis económica y la escasez alimentaria. Porque luego de una guerra, lo que sigue es hambre, es crisis económica, el encarecimiento de los alimentos, la escasez alimentaria. Eso sigue a las guerras. Es el siguiente jinete, el caballo negro. La balanza en la mano de este jinete negro enfatiza la idea de medir, la idea de regular el comercio y la economía. Mide y regula el comercio de la economía. Por eso habrá escasez y habrá precios desorbitados. Lo hemos visto en nuestro presente con las guerras que ha habido en todos estos últimos años. El gasoil ha subido, el aceite ha subido, una barbaridad, que si lo otro sube, que si lo otro sube, que si lo otro sube, y lo estamos viendo ahora. Imagínense en este contexto de guerra global, de guerras civiles, de desacuerdos en alianzas en tiempo escatológico. La escasez y los precios desorbitados los vemos en el denario, porque el denario en la Biblia representa el salario de un día. O sea, trabajar todo el día por un solo denario, y apenas trabajando todo el día te sirve para comprar alimentos básicos, como se están mencionando en el texto. Lo que indica una hiperinflación y un colapso de la economía. Se va a colapsar la economía en ese momento. Atención. Y hay exclusión de ciertos bienes, porque también se menciona de que el aceite y el vino no son afectados, se mantienen.
¿Por qué? Porque puede interpretarse, se le puede dar la interpretación como la existencia de un privilegio para ciertas élites, porque el aceite y el vino representan privilegios para ciertas clases sociales, como siempre ha habido en todas las guerras y en todas las eras. Mientras que estos de élite pueden comprar y acceder a ese aceite y vino, que representa lo encarecido del momento, la mayoría sufre de hambre y de escasez. Vamos a darle una interpretación moderna a este jinete, a este tercer jinete del caballo negro. Va a haber un colapso en el momento de que se abre este sello, va a haber un colapso, atención, financiero global. Un colapso financiero global. Habrá situaciones como la inflación externa, la devaluación de monedas, habrá una crisis de mercados financieros y que pueden ser vistas como signos de este juicio que pueden aparecer en ese contexto. Habrá un desabastecimiento porque los conflictos, los desastres naturales que va a haber, las políticas económicas desastrosas que nadie puede conseguir, pueden llevar a escasez de alimentos y a bienes esenciales, generando hambrunas en el mundo entero. Ya en este tercer jinete, en este tercer sello, y aún todavía faltan juicios que estamos analizando. Y habrá una disparidad económica como en todas las eras, porque la brecha entre ricos y pobres se va a agravar, se va a extender más. Donde mientras unos pocos acumulan riqueza, la mayoría enfrenta una pérdida de poder adquisitivo y dificultades para cubrir necesidades básicas. Esto ya en el tercer sello, compañero. Luego viene el cuarto sello, y el cuarto sello es la muerte masiva. Luego de guerra, la consecuencia de la guerra es el hambre, la consecuencia del hambre es la muerte. Y aquí vemos cómo es el mismo jinete y donde el caballo va cambiando de color. Blanco, del blanco al rojo, del rojo al negro y del rojo y del negro al amarillo. Por eso dice Apocalipsis 6 del 7 al 8, y un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si analizamos su interpretación bíblica y simbólica, seguimos en la misma línea argumental. Vemos que el jinete pálido o el jinete amarillo representa la muerte en su forma más devastadora. Y a esta muerte le acompaña el Hades, que es el lugar de los muertos, o lo que representa en la Biblia ese lugar. La Biblia nos enseña, he mencionado, las causas múltiples de muerte en este sello que se abre, en este cuarto sello, cuarto jinete. Dicen que es por espada, y cuando habla de espada es el sinónimo, simbolismo de guerras y de violencia. Cuando habla de hambre habrá crisis alimentaria y gente morirá de hambre, literalmente. Cuando habla de pestilencias, la palabra griega que traduce pestilencias habla de enfermedades y pandemias, que habrá también en ese contexto. Y también nos menciona las fieras del campo. Y esto nos da la posibilidad del incremento de ataques de animales, que no teniendo alimentos por la devastación, bajarán a las ciudades para intentar alimentarse. Y habrá ataques de fieras. O puede ser simbolismo también de caos en la naturaleza. Yo os doy las dos posibilidades que puedo entender. Y habrá un impacto global, porque la frase que estaba en el texto de Apocalipsis dice que la cuarta parte de la tierra, habla de la cuarta parte de la tierra, de un cuarto de la tierra. Indica que este juicio tendrá consecuencias masivas, cobrando la vida de millones de personas. Si de 4 partes se divide la humanidad, en el cuarto sello, una parte muere por consecuencia de todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es la interpretación moderna que podemos ajustar a este cuarto sello? Evidentemente, la aparición de pandemias, la propagación de enfermedades, como ya vimos con el COVID-19. Qué mayor ejemplo que puso en jaque al mundo entero una pandemia, un virus. Puso en jaque a todo el mundo. Pues creo que, como se vio ya en el COVID-19, que es un anticipo para poder entender lo que puede venir en una magnitud más grande, ejemplificará como una crisis sanitaria que puede causar estragos a nivel global. Y esa será la propagación de enfermedades. Por consecuencia, ¿qué? A las muertes, a los cuerpos muertos que no podrán enterrar,
cadáveres en un estado avanzado de descomposición que no se podrán enterrar por consecuencia. Esto y las sucesivas enfermedades podrá propagar diferentes enfermedades que se puedan convertir en pandemias mundiales. Habrá un cambio climático también y habrá desastres naturales, porque los fenómenos como huracanes, como incendios forestales, como terremotos, agravados por el cambio climático que va en aumento, puede aumentar la mortandad también en ese momento, y todo esto se asuma en este sello número 4. Pero también habrá un bioterrorismo y posiblemente habrán armas biológicas, la posibilidad de la creación, de la liberación de virus, que hay naciones que tienen esas armas biológicas, aunque todavía creemos que no las han soltado, aunque se decía que si el COVID era originario y era como un bioterrorismo, un arma biológica que fue soltado en su momento. Hay muchas hipótesis sobre eso. Vemos que habrá una posibilidad de la creación y de la liberación de virus modificados genéticamente con fines de guerra, y eso añade otro vector de muerte masiva en el escenario moderno. Es decir, estoy intentando usar un lenguaje moderno para poder entender lo que va a pasar y que se narra con simbolismos en el Apocalipsis. ¿Amén? Hay un quinto sello, y el quinto sello es la persecución de aquellos que han recibido el Evangelio predicado en la tribulación y no han entrado bajo el consenso del 666 o no se han dejado sellar, marcar dentro de ese contexto. Dice Apocalipsis 6, 19, 11, y que por esta causa son muertos, son decapitados. Dice, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí literalmente el texto original dice que fueron decapitados, literalmente. Se les cortó la cabeza. Es la expresión fuerte para entender que fueron perseguidos, tomados y muertos. ¿Cuál es la interpretación bíblica y simbólica? Vemos mártires de la fe en la tribulación. Este sello revela a los que reciben el Evangelio predicado en la tribulación y que son perseguidos. Y no solamente es que son perseguidos, sino que han sido asesinados por mantenerse fieles a la palabra de Dios. Y esto muestra una esperanza en medio del sufrimiento, porque aunque están en medio del juicio, se les instruye a esperar hasta que se complete el número de los mártires, lo que indica que su sufrimiento tiene un propósito dentro del plan divino, del plan soberano de Dios. La simbología del altar que aparece, el altar representa el sacrificio, pero también representa la intercesión. Por eso los mártires están literalmente bajo el altar, simbolizando que su testimonio ha ascendido a la presencia de Dios. Esa es la simbología del altar en esta visión apocalíptica. Ahora, ¿cuál es la interpretación moderna? ¿Cómo puedo yo interpretar esto con un lenguaje moderno y actual para poder entender un poquito más lo que puede ser? Repito, para los que están entrando y no me han escuchado antes, no asiento base con esto, pero sí doy la posibilidad para poder entender palabras y simbología que quizás nos estrujamos las neuronas y no llegamos a entender, y que de esta manera os puedo dar un panorama más amplio. ¿Cuál es la interpretación moderna? Que habrá una persecución global del cristianismo que se crea o que se cree en la tribulación. Porque en diversas partes del mundo los creyentes enfrentan leyes represivas, censuras y violencia debido a su fe. Esto ya actualmente en algunas partes del mundo, esto actualmente, sin estar en la tribulación y sin haber sido arrebatada la iglesia. Por lo tanto, en ese tiempo se levantará ese sistema totalitario y religioso unificado, un ecumenismo. Es decir, que un gobierno mundial o un sistema religioso que rechaza el cristianismo o los que reciban a Cristo en el mensaje predicado en la tribulación, se podría intensificar la persecución contra aquellos que se niegan a someterse al culto impuesto que el falso profeta impone en presencia de la bestia. Y los que no entran en el convenio del 666, que reciben el mensaje predicado en la tribulación y se niegan, son perseguidos y son muertos, de ahí la expresión. Pero también voy a darle un toque actual, moderno, actual, pero esto no es ciencia ficción. Aunque algo que os hable hoy suene a ciencia ficción, no es ciencia ficción.
es lo que viene, la posibilidad de lo que venga. Porque habrá una vigilancia y un control total. El uso de las tecnologías de vigilancia y de las restricciones a la libertad de culto en países que son autoritativos hoy en día, hay una correlación con este juicio también, donde el acceso a la fe estará severamente restringido, habrá vigilancia y habrá control dentro del sistema del anticristo. A esto ya pasamos al sexto sello, y el sexto sello vemos que habrá desastres cósmicos y habrá un pánico global. Apocalipsis 6 del 12 al 17, solamente unas frases que vienen a la cabeza, dice: y hubo un gran terremoto, dice Apocalipsis 6:12, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estos son simbolismos de algo que va a pasar en la literalidad. Luego le damos el significado moderno para poder entender un poco sin dogmatizar. ¿Vale? ¿Cuál es la interpretación bíblica y simbólica? Que vamos a ver fenómenos cósmicos. Es decir, que este sello anuncia una serie de cataclismos. Un gran terremoto, escurecimiento del sol y la luna teñida en sangre, así como la caída de las estrellas. Eso es lo que dice el texto en su literalidad simbólica. Y habrá pánico entre las naciones por estos acontecimientos, porque los acontecimientos que se han mencionado provocarán terror, haciendo que incluso los poderosos, los de más alto nivel y de rango, se postren y reconozcan que están presenciando el juicio del mismo Dios. Por lo tanto, es un simbolismo del juicio divino este sello. La transformación del cosmos refleja la alteración completa del orden natural, señalando que el juicio divino afecta tanto lo terrenal como lo celestial, ya que es un juicio divino de Dios. Bien, vamos a darle una interpretación moderna a este sello. Vamos a ver que veremos, los que se queden, verán que hay un aumento de desastres naturales. Habrá un incremento en terremotos, un incremento en erupciones volcánicas, habrá tormentas intensas, posiblemente exacerbados por el cambio climático, producidos por el cambio climático que se suma también y la actividad geológica que se alinea con la descripción profética que la Biblia menciona. Y habrá fenómenos astronómicos. Habrá erupciones solares extremas, habrá nubes de polvo en la atmósfera, o incluso el impacto de meteoritos pueden oscurecer el sol y pueden alterar la apariencia de la luna y de las estrellas. O sea que habrá una crisis climática. La contaminación y el deterioro ambiental pueden contribuir a condiciones climáticas anómalas, generando un pánico global en ese momento ante la inminente destrucción del orden natural. Todo esto, evidentemente, escrito por el orden y la soberanía de Dios. Amén. Séptimo sello. Vamos a terminar con la saga de los sellos. Aquí vemos que hay un silencio y es una preparación para más juicios. No es un silencio de paz, no es un silencio de gracia, es un silencio de tensión, porque todavía viene lo peor. Apocalipsis 8:1 dice: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Qué curioso, que el tiempo que se hizo silencio en el cielo, el Juan, el que se le revela el Apocalipsis, lo cuenta como media hora. O sea que por un momento él contó el silencio que hubo en el cielo donde no hay tiempo y lo midió a media hora. Esto es interesante, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a dar una interpretación bíblica y una interpretación simbólica. Va a haber una pausa dramática, evidentemente, que la Biblia enseña que es por media hora. El silencio en el cielo simboliza un momento de expectación. Están todos expectantes, todos los seres angelicales expectantes. Y va a haber expectación, pero también va a haber asombro ante la magnitud de lo que viene por venir. Atención, ¿por qué? Porque hemos dicho que los sellos son un desvelar de la ira de Dios, pero es que ahora vienen las trompetas, que es un anunciar la ira de Dios. Este lapso de tiempo prepara el escenario para la siguiente serie de juicios, las trompetas, que se vienen intensificando el suspenso profético. Habrá una transición entre juicios. La pausa indica que aunque el juicio actual ha sido terrible, los 6 sellos anteriores, aún se avecinan eventos aún más devastadores.
señores y señoras que estáis escuchando. El significado espiritual es que el silencio puede interpretarse también como un llamado a la reflexión y a la oración, una oportunidad para que los fieles en ese momento se preparen para el cumplimiento del plan divino, los que están y han recibido a Cristo en la tribulación. Vamos a darle una interpretación moderna a este texto. Una interpretación moderna es que hay una expectativa global. Es decir, podría verse como un periodo en el que el mundo se queda en vilo, con gobiernos, medios de comunicación y ciudadanos que están experimentando una pausa en la actividad antes de que se desencadene una crisis aún mayor. Podemos interpretarlo modernamente hablando de esta manera. Es decir, que los sistemas tendrán o estarán en receso. Atención, la tecnología, las comunicaciones pueden sufrir un apagón o una interrupción masiva en esa media hora, creando un ambiente de incertidumbre y de temor por media hora en el mundo entero. ¿Para qué? Para una preparación, para un cambio radical. Porque este silencio podía interpretarse como la antesala de una transformación radical en el orden mundial, donde los sistemas existentes han colapsado, se colapsan y se preparan para dar pasos a nuevos comienzos. O sea, ¿cuál es la conclusión general de los 7 sellos? Que cada uno de los sellos en el Apocalipsis no solo nos ofrecen un relato escalonado del juicio divino, sino que también presentan paralelos simbólicos con desafíos contemporáneos. Hemos dicho que el primero, el surgimiento de un falso líder y la manipulación de la opinión pública, primer sello; el aumento de conflictos globales y la inestabilidad internacional, segundo sello; la crisis económica y desigualdad social extrema, tercer sello; catástrofes que llevan a la muerte masiva, ya sean naturales o provocadas, cuarto sello; la persecución de los creyentes y la supresión de fe, los creyentes que han recibido a Cristo en la tribulación, quinto sello; desastres naturales y cósmicos que reconfiguran el orden del mundo, esto es el sexto sello, dice que la tierra se moverá de su eje, esto es terrible; y el séptimo sello, una pausa dramática que anuncia la inminente culminación del juicio. Bien, antes de proseguir con las 7 trompetas, quiero preguntar a los que estáis conectados si se me está entendiendo, si el tema es claro y se entiende. Unos minutos, por favor, si alguno puede escribir. Hay una pregunta, primer sello a sexto sello, luego voy a intentar responderlo cuando acabe, porque si no, me quedo a medias y no quiero quedarme a medias. Quiero pasar este tema para seguir al siguiente. Vale, bien, me alegro que a alguno le esté siendo ya de bendición, me alegro, que Dios os bendiga mucho. Bueno, pues si se entiende, ¿qué os parece si seguimos ahora con las 7 trompetas? Aquí hay material de sobra, aquí vamos a disfrutar también y se nos va a abrir un poco también el panorama que teníamos siempre de la manera de siempre. Vamos allá, vamos a hablar de las 7 trompetas del Apocalipsis. Lo mismo, vamos a hacer un análisis y una aplicación moderna para poder entender un poco mejor lo que viene. Amén. Las 7 trompetas. Las 7 trompetas están en Apocalipsis capítulo 8 en adelante y representan la segunda serie de juicios durante la gran tribulación. Lo que he dicho es un anunciar la ira de Dios. Y estos juicios son más intensos que los sellos y afectan directamente a la tierra, afectan directamente al mar, afectan a los ríos, afectan al sol, la humanidad y también afectan al reino demoníaco. Por lo tanto, para el que haya entrado tarde, todo esto es de corte dispensacional pretribulacional. Vamos a ir con el primero. Primera trompeta, primer trompetazo, sonido de trompeta, el primero. Y ahí vemos que hay granizo, fuego y sangre. Ahora que me mandaba ponerle una pieza en el puzzle para poder seguir. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, atención, dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, fuego, mezclados con sangre. Simbolismos que vamos a intentar analizar y darle su interpretación moderna.
Dice que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. O sea, es un juicio, es una trompeta, un juicio que es específico, que toca algo que es específico. Vamos a darle una interpretación simbólica y bíblica. Vemos primero una destrucción de lo natural. La combinación de granizo, fuego y sangre sugiere una tormenta catastrófica que afecta a la naturaleza en su totalidad. La quema de la tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde indica un daño ambiental severo, simbolizando la pérdida del sustento vital, del oxígeno, parte del oxígeno en ese mundo, en ese tiempo, porque ya no hay esa hierba verde y esos árboles, es un tercio, es anulado, es quemado, entonces es mucho más difícil respirar un oxígeno puro. Imaginaos estar en urbes y en ciudades con mucha contaminación y que le falte un tercio de pulmón de oxígeno al mundo, representado en árboles y hierba verde. Aquí vemos un paralelismo con el Éxodo, que se remite a las plagas sobre Egipto, recordando el juicio divino que se manifiesta a través de desastres naturales. Pero yo quiero darle una interpretación moderna y una aplicación actual para hoy, para que podamos entenderlo y abrir un poco el panorama escatológico. Vamos a ver en este momento, cuando se anuncia la primera trompeta, veremos incendios forestales de una manera masiva. El aumento de las temperaturas, atención, y la deforestación descontrolada, el cortar árboles desmedidamente, puede provocar incendios que devastan bosques y devastan cultivos. Habrá también erupciones volcánicas que vienen ya de serie por todos los conflictos que va habiendo. Y cuando hay una erupción volcánica, puede lanzar material incandescente a la atmósfera. Es decir, que de alguna manera genera fenómenos similares a lluvia de fuego y ceniza. Esto cuando hay una erupción volcánica, lanza material incandescente a la atmósfera y parece o es similar a una lluvia de fuego y ceniza. Habrá también, o damos la posibilidad, entendiendo un lenguaje más actual y moderno, tormentas eléctricas extremas, porque los cambios climáticos que estamos viendo ya y que se van a ver en demasía ya y que hemos visto en los 7 sellos, esos cambios climáticos y esos eventos meteorológicos intensos pueden crear tormentas devastadoras, evidenciando un caos ambiental total. Y también puede ser el escenario de guerra nuclear, porque un conflicto con armamento nuclear podría liberar lluvia de fuego y provocar un efecto de destrucción similar a la descrita de una manera simbólica en la primera trompeta. La segunda trompeta suena y dice la Biblia que el mar es convertido en sangre. Apocalipsis 8, del 8 al 9 dice: y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Cuál es la interpretación simbólica, vuelo de pájaro y bíblica que podemos dar? Que habrá un impacto cósmico y habrá un juicio. La imagen de una gran montaña ardiendo en fuego sugiere un lenguaje o un evento de gran magnitud, ya puede ser un asteroide o una erupción volcánica de proporciones épicas. O sea, sugiere ese lenguaje lo que os estoy mencionando. Habrá una destrucción de la vida marina, porque la transformación del mar en sangre implica la muerte de la tercera parte de los seres marinos. O sea, que van a escasear los alimentos del mar, una tercera parte ya en la segunda trompeta. Y esto se va a ver de alguna manera afectando tanto a la ecología como a la economía de las naciones costeras. Los pueblos costeros, Galicia, que vivimos de las costas donde yo estoy, las costas, el gran marisco, los peces, etcétera, 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 la economía de las naciones y de los países costeros se va a ver afectada por esta tercera parte de los seres marinos afectados y muertos en la ecología. Es una referencia también, una referencia a las plagas de Egipto que se asemeja al juicio en el Éxodo que convirtió el agua en sangre, reafirmando el poder soberano de Dios sobre la creación. Pero bien, vamos a darle una interpretación moderna.
Una interpretación moderna y una aplicación actual a día de hoy con lo que tenemos en conocimiento. Podemos ver quizás el impacto de un asteroide, un impacto de gran escala que podría provocar una destrucción masiva en el océano. También, si no es un impacto de un asteroide, puede verse o puede ser una erupción volcánica submarina. ¿Esto qué significa? Que una erupción bajo el agua podría liberar materiales tóxicos que alteren la composición del mar, destruyendo la vida marina y afectando la navegación y dando ese color rojizo como de sangre. Por lo tanto, podemos ver que la contaminación oceánica extrema la vamos a ver también que puede ocasionarse por derrames industriales o nucleares, así como residuo químico en gran escala que pueden transformar el mar provocando un desastre ecológico y económico. Eso en relación a la segunda trompeta, algo actual. Amén. La tercera trompeta nos habla que habrá ríos amargos y aguas contaminadas. En Apocalipsis 8, del 10 al 11, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Antes hemos visto una gran cima, una gran montaña, ahora una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas. Vamos a darle una interpretación simbólica y bíblica a vuelo de pájaro. Vemos que la gran estrella como agente contaminante, vemos que hay una gran estrella y es el agente contaminante. Y la imagen de la gran estrella que cae simboliza un evento celestial que trae consigo contaminación y maldad. Ajenjo es el significado, es el nombre de agua amarga o venenosa, es el significado de ese nombre. Por lo tanto, la conversión del agua en ajenjo, en hierba amarga, indica que las fuentes de agua se vuelven tóxicas, lo que conlleva la muerte de muchos. El significado de la purificación y el juicio, vemos que este juicio es una retribución a la corrupción, transformando lo que antes daba vida en un elemento mortal. Es su modo de interpretación bíblica. Pero vamos a darle una interpretación moderna, una aplicación actual de lo que pueda pasar en ese tiempo en el lenguaje que nosotros entendemos. Atención, vemos que hay una contaminación hídrica extrema, porque posiblemente los vertidos industriales, que estamos viendo ya ápices de eso hoy en día, y cosas que no salen por la televisión porque no les interesa, pero los vertidos industriales, los desechos tóxicos, pueden contaminar ríos y lagos, generando crisis en el acceso al agua potable. También puede haber un desastre nuclear, es decir, un accidente nuclear. Puede haber un accidente nuclear en la preparación de las guerras o en los conflictos civiles o internacionales. Puede haber un accidente nuclear, así similar como al que pasó en Chernóbil o en Fukushima. Acuérdense que eso está a día de hoy, que podría irradiar fuentes de agua causando un gran daño a largo plazo. Pero también podemos ver un impacto de un asteroide con material tóxico, es la posibilidad. Un asteroide cargado de compuestos químicos que vienen del espacio, que podrían, al impactar, liberar sustancias que contaminen el agua y alteren la química natural de ríos y de lagos. ¿Amén? O sea, un tema muy importante. Vamos a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta, vemos que hay un oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas. Dice Apocalipsis 8:12 que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, atención, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. O sea, un tercio de ellos. ¿Cuál es la interpretación simbólica y bíblica a ras que vamos a dar hoy? Que habrá una reducción de la luz celestial, de la luz de las estrellas, de la luna y del sol. La herida a los cuerpos celestes representa, amigos que me escucháis, una disminución significativa de la luz solar y lunar, afectando tanto la vida diurna como la nocturna. Es decir, que en este contexto se tendrán 8 horas de luz solar, 8 horas de luz lunar y 8 horas de total oscuridad, quitándole un tercio a la luz solar, a la luz lunar y a la luz de las estrellas. Por lo tanto, atención,
vemos que habrá un juicio sobre la creación, porque este oscurecimiento simboliza el juicio de Dios sobre el orden natural, afectando en sí la visibilidad y la perfección o la percepción de la tierra. Y ahí vemos un paralelismo con la plaga de Egipto, que se relaciona con las plagas que oscurecieron Egipto, mostrando que Dios tiene poder sobre los elementos celestiales. Pero vamos a darle ahora, ¿qué os parece?, una interpretación moderna y una aplicación actual. Puede aparecer en esta oscuridad donde un tercio, donde 8 horas habrá una total oscuridad, que podemos ver erupciones volcánicas globales a nivel mundial. Vemos la dispersión de cenizas a gran escala que pueden bloquear la luz solar literal, creando fenómenos similares a un invierno volcánico. Un invierno volcánico es cuando no hay luz durante varios días, semanas o meses inclusive. Cuando hablamos de un invierno nuclear, puede ser que un conflicto nuclear en menor escala eleve grandes cantidades de polvo y humo en la atmósfera que podrían oscurecer la luz solar y alterar el clima en ese momento. Y también podemos ver impacto de meteoritos, porque la dispersión de partículas tras el impacto de un meteorito podría bloquear también parcialmente o totalmente la luz, afectando a la agricultura y a la vida diaria. O sea, que las personas que no se vayan en el arrebatamiento porque no estén viviendo con transparencia y limpieza y que se queden aquí a vivir estos acontecimientos, palabra de honor, que la cosa no pinta bien. Así que aprovecha hoy que tienes el tiempo y la gracia de Dios para disfrutar de la gracia del Evangelio y que nadie nos prohíbe vivir con libertad dentro del cristianismo. Amén. Quinta trompeta. Hablamos de la quinta trompeta y aquí empieza una plaga de demonios en simbolismo de langostas. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 11. Dice que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Si le damos una interpretación simbólica y bíblica dentro de lo que tenemos, podemos ver que habla de langostas demoníacas. Es decir, estas criaturas que aparecen en la historia futura, surgidas del humo y del abismo, van a simbolizar o simbolizan una aflicción espiritual y física, porque atormentan a la humanidad con dolor, un dolor insoportable que dura 5 meses, específicamente hablando, pero no le causan la muerte directamente, sino que serán atormentados durante 5 meses, pero no les causa la muerte. O sea, es una plaga selectiva. Se enfocan solo en aquellos que han rechazado el mensaje divino, intensificando el sufrimiento de los impíos. No pican a los que son sellados, no pican a los que han recibido el evangelio y el mensaje en la tribulación, solo que este sufrimiento está directamente intensificado sobre los impíos. Se ha mencionado a Abadón y Apolión, que es la figura de un rey, un ángel caído. Destaca la influencia del mal en esta etapa del juicio, representando el caos y la desolación. Pero ahora quiero daros una interpretación moderna, una aplicación actual, no para dogmatizar bases, sino para abrirnos el panorama y poder entender un poco simbolismos o aproximarnos a ellos. Porque aunque yo os dé todas estas interpretaciones, ni aun así nos acercamos a lo que realmente quiso decir quizás el autor del libro de Apocalipsis. Si hablamos de una interpretación moderna, ¿cómo podemos encauzar esto a nivel actual? Pues una liberación de entidades, es una interpretación muy moderna, ¿vale? Una liberación de entidades a través de tecnologías. En un sentido figurado, la liberación de langostas puede verse como el surgimiento de tecnologías o sistemas que están automatizados, como drones, robots de guerra, que sin matar generan un sufrimiento prolongado y disuasivo. ¿Amén? También podemos hablar de armas biológicas, es decir, la creación y liberación de agentes patógenos que causen dolor intenso sin necesariamente provocar la muerte inmediata. Puede considerarse también un paralelo a esta plaga. Pero también podemos hablar de una influencia del ocultismo
y la desinformación. Atención, porque el uso de campañas de desinformación y la manipulación mediática que atormentan a la sociedad puede también generar miedo y caos y pueden ser una manifestación moderna de este juicio. Doy todas estas posibilidades para poder entender un poquito más el panorama que se abre. Y de aquí pasamos a la sexta trompeta. Sí, tengo un poquito más de tiempo para terminar. Sexta trompeta. Y vemos que aquí hay un ejército demoníaco y una muerte masiva. En Apocalipsis capítulo 9 del 13 al 21 dice: y fue desatado el ejército de 200 millones, y seguía diciendo el texto si no mal recuerdo, y la tercera parte de los hombres fue muerta. Dios mío, ¿qué interpretación le podemos dar a esto de una manera simbólica y bíblica? Podemos darle, ajustado a la Biblia, una liberación de los ángeles caídos. La apertura de este sello revela la liberación de 4 ángeles en el río Éufrates, cuyos seguidores conforman un ejército demoníaco. Podemos ver un ejército inmenso. La cifra de 200 millones simboliza una fuerza inabarcable que causa la muerte de la tercera parte de la humanidad ya en este momento, mostrando la magnitud del juicio de Dios. Ahora, consecuencia del mal acumulado, porque la muerte masiva es el resultado del pecado colectivo, del rechazo al plan divino, que está evidenciado en la severidad del castigo, porque los que eran picados, los que estaban atormentados en la antigua trompeta, por 5 meses, ellos no se arrepentían, ellos la seguían blasfemando. Por eso el rechazo, el resultado de ese pecado colectivo, de ese rechazo al plan divino, era evidenciado en la severidad de este castigo. Atención, pero vamos a darle ahora una interpretación moderna y una aplicación actual a esta trompeta. Posiblemente un conflicto militar global. Se puede interpretar como el estallido de una guerra mundial en la que tecnologías que son avanzadas, armas de destrucción masivas como nucleares, biológicas, cibernéticas, desencadenen un conflicto devastador. Y esto será la causa de una inestabilidad geopolítica en ese futuro próximo. Porque la desintegración de alianzas y el surgimiento de nuevos bloques de poder pueden generar conflictos que involucren a millones de soldados y civiles en ese conflicto. Y habrá una influencia, atención, de sistemas automatizados. El uso de sistemas autónomos en combate, combinados con inteligencia artificial y drones, podría amplificar la letalidad de los enfrentamientos modernos, reflejando la idea de un ejército casi humano. Esto a nivel moderno. ¿Por qué digo esto? Porque ya a día de hoy, desde un país, sin tener que mandar un ejército, se le da un botón y van directamente de un país a otro país un montón de misiles automatizados, con inteligencia artificial. Eso ya está a día de hoy. Hay drones automatizados. Hoy mismo hay casas automatizadas. Hoy hay luces inteligentes. La calefacción inteligente. Esto todo automatizado. Con el móvil puedes conectar que se encienda la luz a una hora, que la lavadora funcione a otra hora. Ya está la automatización en nuestra mano, sin gastarnos mucho dinero y de una manera inteligente, una inteligencia artificial activa. Si eso lo tenemos a día de hoy, imaginaos ya enfocado en una guerra. Si eso está a nivel comercial, para la gente de a pie, ¿qué no tendrán los ejércitos altamente fuertes de países fuertes con productos de este tipo? ¿Qué no tendrán ya? No van a mandar a civiles a la guerra. Eso ya no va a asistir. Habrá mortandad, sí, pero no por enviar a gente, sino la amplificación de la letalidad en estos enfrentamientos modernos. ¿Amén? Y esto da paso a la séptima trompeta. La séptima trompeta vemos que es el reino de Cristo, que se anuncia el reino de Cristo por venir, el reino milenial. Por eso dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿Os habéis fijado que hemos saltado del 8 al 15? Hay cosas en el medio que hablaremos la semana que viene. Vemos que el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué interpretación simbólica y bíblica podemos darle aquí? Que vemos el anuncio del dominio divino,
Con el sonido de la séptima trompeta se proclama el establecimiento del reino de Cristo, marcando el final del juicio y el triunfo de la soberanía divina en los próximos tiempos, cuando culminen las copas de la ira del Señor. Hay una transición y culminación. Este evento marca un punto de inflexión en la profecía, donde los juicios de Dios alcanzan su clímax y se indica que la restauración final de todas las cosas está por llegar. Y habrá un triunfo del mal sobre bien. Eso es lo que anuncia la séptima trompeta. ¿Cuál es la interpretación moderna? Que me llama la atención a mí, me causa curiosidad. ¿Cuál es la interpretación moderna de esta séptima trompeta y cuál es la aplicación actual? Un cambio radical en el orden mundial. Podría verse como el colapso definitivo de los sistemas políticos, de los sistemas económicos corruptos, dando paso a un nuevo orden basado en principios de justicia y de verdad, que es el reino milenial, el reino teocrático de Cristo en la tierra. Y habrá una reorganización global, porque la proclamación del reino de Cristo puede interpretarse como el inicio de una era en la que los sistemas de poder tradicionales se desmoronan, permitiendo la instauración de una gobernanza basada en valores éticos y espirituales, que es el reino de Cristo. Una esperanza y una renovación. O sea, concluimos también con las 7 trompetas, hablándonos que la primera trompeta desata un desastre natural que impacta en la tierra y en su vegetación. Recordábamos que la segunda trompeta transforma el mar en un escenario de muerte, afectando la vida marina y la economía global. La tercera contaminaba las fuentes de agua, subrayando la importancia vital del agua para la vida. Y es curioso que quizás las compañías de agua que haya en ese momento, de agua embotellada para la vida, estén quizás en el gobierno del anticristo. Y solamente se podrá comprar y vender ese agua dejándote sellar o entrando dentro del compendio del anticristo. Es curioso que aquí ya no habrá agua potable y se necesitará comprar ese agua si uno quiere vivir. Amén. La cuarta reducía la luz de los cuerpos celestes, alterando el orden natural y afectando la vida diaria. La quinta hemos dicho que introduce un juicio, creo que era de tormento prolongado, donde fuerzas malignas infligen un sufrimiento intenso pero sin causar la muerte inmediata. La sexta desataba un ejército imparable que culmina en una muerte masiva a escala global. Y la séptima marca el inicio del dominio de Cristo, que ya está siendo anunciado y profetizado para la instauración de un nuevo orden en el reino milenial. Ahora, antes de hablar de las 7 copas y terminar, para dejar todo el tema hecho, en las trompetas hay 3 ayes en Apocalipsis, 3 grandes ayes. Porque en la narrativa profética del Apocalipsis, especialmente en el contexto de las trompetas, se pronuncian 3 ayes que intensifican el impacto de los juicios. Y estos 3 ayes señalan advertencias escalonadas que preparan a la humanidad para el clímax del juicio divino. Brevemente os menciono, el primer ay nos habla de la advertencia inminente y está en Apocalipsis 8:13. Dice: y miré y oí a otro ángel que volaba en medio del cielo, diciendo con gran voz: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por las voces de las 3 trompetas que han de sonar! O sea, que hay una advertencia inminente. Y la interpretación simbólica es que es una alarma inicial. El primer ay es una advertencia a la humanidad que está anunciando que se avecinan juicios aún mayores. Es un preludio de crisis que marca el inicio de la intensificación de los juicios. Y si le damos una aplicación moderna también a este ay, que me estoy arriesgando bastante, podemos ver que son señales de crisis global que pueden intensificarse, como el aviso de que las advertencias sobre el cambio climático, la inestabilidad política o la crisis económica no son simples alarmas de fondo, sino preludios de una transformación que radica el orden mundial. El segundo ay es un tormento prolongado que está asociado a la quinta trompeta en Apocalipsis 9 del 1 al 12. Y durante la quinta trompeta, que hemos mencionado que se desatan las langostas demoníacas, cuyo reinado de tormento se vincula estrechamente con este ay que intensifica el sufrimiento pero sin causar la muerte inmediata.
Y la interpretación simbólica es que este sufrimiento y agonía, este ay, enfatiza un tipo de juicio que no implica una muerte instantánea, sino un dolor y un tormento prolongado. Y la aplicación moderna, he podido darle una aplicación moderna sobre opresión y control, y puede verse reflejado en el sistema autoritativos o en tecnologías de vigilancia y manipulación que, sin matar de inmediato, infligen un sufrimiento psicológico y social prolongado. Y el tercer ay es el clímax del juicio, y está asociado a la sexta trompeta, compañero, en Apocalipsis capítulo 9 del 13 al 21. Y este ay se vincula con el estallido final de violencia, cuando se desata un ejército demoníaco que cobra la vida de la tercera parte de la humanidad. La interpretación simbólica es que vemos una destrucción masiva. El tercer ay representa el juicio culminante, donde la acumulación del mal y la rebelión contra Dios alcanza su punto de ruptura. Hay un colapso del orden humano. Señala la inminente caída de los sistemas políticos, económicos, sociales, dejando claro que el poder del mal ha alcanzado su límite. ¿Y qué aplicación moderna le podemos dar para poder entender un poco el contexto? Un conflicto global devastador. Se puede interpretar como el preludio de un enfrentamiento a escala mundial, posiblemente a través de guerras de armas de destrucción masiva o con conflictos cibernéticos que de alguna manera paralicen la sociedad moderna. Y habrá una crisis sistemática. ¿Por qué? Porque la acumulación de tensiones internacionales, el deterioro del medio ambiente y la polarización social pueden converger para desencadenar un colapso casi total de un orden establecido que refleja el clímax del juicio profético que la Biblia nos enseña. Estos son los tres ayes que están vinculados a las trompetas. Y ahora, para terminar, ¿qué os parece? Hasta aquí un punto. ¿Se ha entendido también este tema? ¿Se han entendido o se han medio entendido las 7 trompetas? Por favor, para poder seguir. Si no, pues cierro y dejo pues las 7 copas para el final, o si queréis terminamos los 21 juicios. Pues vamos para allá. Vamos a dar las 7 copas de la ira de Dios. Ya los últimos 7 juicios. Amén. Adelante, le damos un análisis y una aplicación moderna. Cuando hablamos de las 7 copas, ya estamos hablando de un derramar de la ira de Dios. O sea, la intensificación más intensa de la ira de Dios en la tribulación. Por lo tanto, las 7 copas representan la fase final de la gran tribulación, derramando la ira total de Dios sobre la humanidad impía. A diferencia de los sellos y de las trompetas, estos juicios no tienen pausas ni advertencias, sino que son derramados rápidamente, marcando la culminación del juicio divino. He de decir que la semana que viene vamos a hablar de la batalla del Armagedón, de los gobiernos que se reúnen y cómo luchan, el contexto. Hablaremos posiblemente de los 2 testigos, de cosas que nos quedan sueltas en la tribulación. Lo vamos a meter todo en el tema 7 de la semana que viene. Pero ahora vamos, para terminar, con este ciclo de juicios apocalípticos. La primera copa se ven llagas malignas y dolorosas. Amén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, ya entramos en el 16. En el 19 es el descenso en la batalla del Armagedón. Por lo tanto, vemos que ya es seguido. Estas copas son rápidas. Dice, fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vale, vamos allá, entramos en dilación. Vamos a darle una interpretación bíblica a esto y simbólica, a vuelo de pájaro, para no profundizar mucho en cada una. Podemos ver aquí que hay un enfoque selectivo. La copa se derrama selectivamente, porque esta plaga se dirige exclusivamente a quienes han aceptado el sistema del anticristo, que son identificados por la marca de la bestia, que hablaremos también la semana que viene sobre el 666. Vemos que aparecen úlceras malignas y pestilentes. La descripción evoca imágenes de enfermedades dolorosas, corrosivas, que se extienden de manera incontrolable, simbolizando el deterioro físico y
espiritual. Y vemos también aquí un paralelismo con las plagas de Egipto. Se hace eco de las plagas del Éxodo, por ejemplo, las úlceras que afligieron a Egipto, recordando que Dios usó juicios específicos para castigar la desobediencia. Y aquí está haciendo exactamente lo mismo. Pero vamos a darle una interpretación moderna y aplicación actual, como estamos haciendo toda la noche. Primero veremos que habrá pandemias incurables. Amén. Estoy viendo que podríamos ver este juicio como la manifestación de una enfermedad altamente infecciosa y resistente, quizás fruto de la manipulación genética, atención, o un bioterrorismo que afecta exclusivamente a aquellos integrados en el sistema de control total por el 666. También esta tecnología transhumanista, atención, porque la marca podría interpretarse como un dispositivo, digo podría, la analizaremos la semana que viene, o implante que además de controlar económicamente para comprar y vender, también expone al individuo a riesgos biológicos. O también podemos ver una reacción alérgica y complicaciones médicas, porque la úlcera podría ser el reflejo de una reacción extrema o producto químico o agentes patógenos que son introducidos en el cuerpo a través de tecnologías invasivas. Podemos ver estos tres aspectos. Ahora vamos a la segunda copa, donde el mar se convierte en sangre en la totalidad. En las trompetas veíamos un tercio, ahora la totalidad. Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, específicamente sobre el mar, y este se convirtió en sangre totalmente. En sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Si le damos una interpretación simbólica y bíblica, vemos una transformación total aquí. Vemos que la conversión del mar en sangre simboliza la anulación de la vida, ya que el agua es esencial para la existencia. Vemos que hay la totalidad de la muerte marina. La pérdida de toda la vida en el mar refleja un juicio total sobre el orden natural, evocando la imagen del diluvio como el castigo divino. Está evocando aquella imagen del diluvio, pero está al revés. En vez de llenar de agua a la humanidad, muere todo ser viviente en el mar. Es una referencia también similar a la plaga de sangre en Egipto. Pero vamos a lo interesante. Vamos a la interpretación moderna, a una aplicación actual. Habrá una contaminación masiva. Se podría interpretar como la consecuencia de un derrame de desechos tóxicos o nucleares, en base a todo lo que ha habido y conflictos que luego en la semana que viene también vais a ver y vais a cauzar y a entender y a amalgamar con este tema. Y estos desechos tóxicos o nucleares envenenarán el océano y destruyen los ecosistemas marinos que están en las profundidades del mar. También podemos ver eventos catastróficos. Un asteroide o una erupción volcánica submarina podría liberar sustancias químicas que transformen el mar, afectando la biodiversidad y provocando hambrunas en magnitudes globales. Y también habrá un impacto con esta copa, un impacto en la economía global, porque la destrucción de la vida marina tendrá efectos muy devastadores en la pesca, en el transporte marítimo y en la economía de naciones costeras. La tercera copa se derrama y vemos que se derrama sobre ríos y fuentes de agua en sangre. En Apocalipsis 16, 4-7 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Aquí también ya no hay fuentes de agua potable. Se acabó el agua potable. Todo agua que quede estará embotellada y estará bajo una empresa que posiblemente la gestionará el anticristo y su falso profeta. La interpretación bíblica y simbólica vemos la contaminación de la fuente vital, el agua, fuente de vida, se corrompe completamente, lo que simboliza la interrupción de la gracia y el sustento divino. Ya no hay gracia ni sustento divino. Hay un justo castigo, porque los impíos reciben este juicio como retribución por derramar la sangre de los santos, subrayando la idea de la justicia divina. Pero vamos a darle una interpretación moderna y actual. Podemos ver que habrá una crisis del agua potable.
Podría representar una contaminación global de ríos, lagos y acuíferos provocada por vertidos industriales, radiactividad o bioterrorismo, que deja a la humanidad sin acceso al agua limpia, exceptuando el agua embotellada que esté bajo las empresas que estén dominadas por el anticristo, dentro del 666. Habrá una migración o habrá migraciones masivas, es decir, la pérdida de fuentes de agua dulce desencadenaría una crisis humanitaria y habrá desplazamientos masivos, de alguna manera haciendo los recursos más limitados todavía. Ejemplos contemporáneos los podemos ver en desastres como el derrame de petróleo en el Golfo de México, si alguno vio esa noticia, o la contaminación en ríos de países en desarrollo, que pueden verse como señales de esta profecía en un contexto ya más intensificado a tiempo futuro. La cuarta copa producirá ardor del sol y quemaduras solares mortales. En Apocalipsis 16, del 8 al 9, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado el quemar a los hombres con fuego. Si le damos una interpretación bíblica y simbólica, vemos que hay un castigo celestial. Vemos que el sol, tradicionalmente, que es fuente de vida y de luz, se convierte en instrumento de juicio, intensificando así su ardor hasta niveles realmente letales. Y la reacción de la humanidad, a pesar del dolor, la humanidad endurece su corazón y blasfema, lo que simboliza la obstinación y la incredulidad ante el juicio divino, hasta en esos momentos de dolor. ¿Qué interpretación moderna y aplicación le podemos dar? Puedo darle con ustedes en esta noche, que podemos ver fenómenos solares extremos. Podríamos interpretar este juicio como una intensificación de la radiación solar, quizás a consecuencia de una erupción solar masiva, y la destrucción de la capa de ozono por la contaminación, y el sol llega como una erupción solar masiva que quema. Habrá un cambio climático acelerado a consecuencia de todos los conflictos que hemos estado viendo en esta semana de Daniel en la tribulación, y veremos que la intensificación del calor y las sequías extremas se relacionan con el calentamiento global, que ya amenaza la vida en muchas regiones del planeta hoy. Pues imaginaros en este contexto, con todo lo que hemos estado viendo. Y habrá impactos en la tecnología, porque además de afectar la salud humana, quemaduras, cánceres de piel y un largo etcétera, un sol demasiado ardiente podría interferir en los satélites de comunicación y sistemas de energía solar, generando un caos tecnológico también. A esto pasamos a la quinta copa, que es oscuridad y dolor. Apocalipsis 16, del 10 al 11 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían su lengua de dolor. Si le damos una interpretación simbólica y bíblica, vemos que hay un castigo al sistema del anticristo. Es decir, que esta copa afecta directamente al reino de la bestia, evidenciando la justicia divina sobre el sistema maligno. Y habrá una oscuridad sobrenatural, porque la oscuridad que se cierne simboliza no solo la ausencia de luz física, sino también la pérdida de claridad espiritual y también moral. Y también hemos visto que habrá un dolor físico y espiritual, porque el morder la lengua de dolor implica un sufrimiento tan intenso que perturba hasta la comunicación y la autoridad del sistema opuesto a Dios. ¿Qué interpretación moderna podemos ajustar en esta noche? Que vamos a ver un apagón global. Podría manifestarse como una interrupción total en las redes eléctricas y tecnológicas, sumiendo al mundo en un caos de comunicación y de desinformación. Y también habrá, o podemos verlo como fenómenos naturales, porque la oscuridad literal podría ser causada por cenizas volcánicas simplemente, similar a un invierno volcánico o un invierno nuclear donde el polvo y el humo bloquean la luz solar en la totalidad. Y habrá un colapso en el sistema totalitario, es decir, que el sufrimiento y la confusión dentro del sistema del anticristo pueden interpretarse como el colapso inminente de regímenes autoritativos que de alguna manera debilitarán la opresión y la incertidumbre global. ¿Amén? De ahí pasamos a la sexta copa y la siguiente y terminamos. Preparación para la batalla del Armagedón es la sexta copa, Apocalipsis 16, 12, 16.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. ¿Cuál es la interpretación bíblica y simbólica? El secado del río Éufrates, porque este acto tiene gran significado profético, ya que el Éufrates marca una frontera histórica y espiritual también, y su secado prepara el escenario para la reunión de ejércitos de enemigos de Dios. Será la preparación para la batalla del Armagedón, que hablaremos la semana que viene. Al eliminar una barrera natural, se facilitará el avance de las fuerzas que se enfrentarán en la batalla final contra el poder de Dios, en la señal del capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Qué interpretación moderna podemos darle a esto? Que habrá una crisis hídrica en Oriente Medio. Es decir, el Éufrates, que es vital para la agricultura y el suministro de agua en la región, ya muestra hoy en día signos de secado por el cambio climático y también por la sobreexplotación de recursos. Vemos que ya está disminuyendo el nivel del Éufrates hoy en día. También puede haber una manipulación climática, es decir, que puede haber tecnologías avanzadas que podrían utilizarse o verse afectadas para alterar cursos de ríos y generar conflictos estratégicos. Y también podemos ver alianzas militares, porque la reconfiguración geopolítica, con posibles alianzas entre potencias como China, Rusia, países del Medio Oriente, pueden verse reflejadas en la preparación para un enfrentamiento global que va anunciando y que anuncia la Biblia en tiempo escatológico. Y ya para terminar y dejar marcado este tema, la séptima copa, el juicio final y el gran terremoto. Apocalipsis 16, 17 al 21, hubo un gran terremoto, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, y del cielo cayó sobre los hombres enormes granizos como del peso de un talento. La interpretación bíblica, vemos una culminación de juicio. Estamos viendo que esta copa marca el final del derramamiento de la ira de Dios y presenta un juicio total que abarca tanto el orden natural como el humano. Habrá un gran terremoto. Representa una ruptura cataclísmica en la estructura misma de la tierra, que señala la inminente caída de ciudades, sistemas del mundo, incluida la capital del anticristo, que es simbolizada por Babilonia, en ese nombre simbólico. Y habrá un granizo de peso descomunal, no sé si eran de 55 o 75 kilos, no recuerdo exactamente, pero el granizo será más o menos de ese peso, de sacos de cemento, de 50 kilos. El impacto de estos granizos van a destruir todo a su paso. Imagínense sacos de cemento de 50 kilos que caigan del cielo. Pues imagínense lo que pasará en estos granizos de peso descomunal. Ahora, ¿cuál es la interpretación moderna para terminar? Que veremos un terremoto global sin precedentes. Podría interpretarse como una cadena de eventos geológicos inusuales que no estamos acostumbrados a ver. Quizás vistos por el cambio climático o incluso provocados por actividades humanas a gran escala. Habrá un colapso urbano, es decir, las megaciudades, estructuras del moderno Babilonia, podrían verse derribadas por estos desastres naturales, provocando un colapso en las infraestructuras globales. Habrá tormentas extremas, el fenómeno del granizo, de un tamaño y peso que nunca antes se han visto, podría estar relacionado con tormentas intensas y fenómenos meteorológicos extremos, que es un producto de la alteración del clima global. Por lo tanto, aquí quiero finalizar. 21 juicios y 3 grandes hay, son las 12:10, llevamos tiempo hablando solamente de los juicios. Lo que quiero, hermanos y hermanas que me escucháis, la semana que viene, el tema número 7, hablaremos de la batalla del Armagedón, hablaremos del 666 y hablaremos de algunos eventos más para poder ya terminar todo lo que tiene que ver con la tribulación. Amén. Ahora voy a dejar unos minutos para dar alguna respuesta en relación al tema y voy a mirar a ver lo que tenéis por aquí. Sí, Mariano, esto lo voy a subir al canal de YouTube. Los 5 temas anteriores ya están subidos. Esto es un ciclo escatológico, va en orden. Y lo estoy intentando dar todo en orden para que lo tengamos ahí, para el que lo quiera usar. Bien, gracias Marcos, hemos gozado, muy bien. Gracias Adolfo, gracias.
Intento ajustarlo lo mejor que puedo. Moisés, Dios te bendiga, compañero. El canal de YouTube lo pone el Marcos ahora. Marcos, anúncialo por ahí, el canal de YouTube, que es el que está en el perfil de TikTok del que estoy usando, en mi perfil. No os perdáis, el que no haya entrado estas semanas atrás, ver toda la serie para poder verlo y aprender. Mientras acontece todo esto, ¿qué papel juega el pueblo de Israel? Pues imagínate, César, Marcos, el pueblo de Israel, el contexto en el que está, donde primero firma el tratado de paz con Israel, con el anticristo, y se ve envuelto ya en un conflicto que lo vamos a ver la semana que viene en la tribulación. Vamos a verlo. José el salmista. Una pregunta, hermano, los 7 truenos que menciona la Biblia, que no dice nada, sí, lo vamos a mencionar la semana que viene. 7 truenos, 666, batalla de Armagedón, cosas que están sueltas, que se ven intercaladas en el libro de Apocalipsis, que entran en escatología, los vamos a desarrollar exclusivamente en el programa que viene. Y luego el siguiente programa, el programa 8, va a ser un programa exclusivo de preguntas. En todas las lecciones que hemos dado hasta ahora, estaremos hora y media respondiendo preguntas de todo lo que hasta ese momento hemos impartido. Así que apuntadlas para poder hacerlas. Sí, en principio los estoy haciendo los sábados, pero posiblemente a partir de la semana lo haré el sábado, pero luego ya a lo mejor los cambio para el viernes, porque el sábado tengo una administración de iglesia y tengo que ir a un lugar a hacerles culto. Y es un cachico lejos y no me da tiempo. Y no quiero tampoco ir corriendo, quiero hacer las cosas bien. Entonces prefiero cambiarlo para el viernes. Israel, cuando puedas, mira, escúchame, Esteban, los vídeos que yo he grabado, que tú consideres que tienes que subir, modificar no tienes ningún problema. Lo que he dicho está grabado, o sea que no tienes ningún problema y están para todo el mundo. Dios te bendiga, Miguel. La tribulación la pasamos la iglesia. No, Albert. Si empiezas desde el principio, entras y ves todo lo que hemos estado hablando, te vas a dar cuenta de que no la pasamos. Lo explico con Biblia y uso pizarra y analizando palabras en su original. Hoy no ha hecho falta hacer esto. La semana que viene a lo mejor sí. Rafa, la semana que viene no, lo hacemos el sábado. Yo lo voy a anunciar como siempre, voy a lanzar una imagen, un vídeo como siempre. La semana que viene sábado, la siguiente ya lo haremos los viernes. Nada, comparte lo que quieras, Esteban, estoy para eso. Y estos vídeos están para eso, son para todo el mundo. Siempre a las 10:30, a no ser que pase algo, José, siempre a las 10:30. Es una noche en la que ya estamos en casa y estamos sentaditos. Bien, Marcos, creo que se ha entendido todo, por lo menos lo que hemos intentado. A ver si ya para la semana puedo darle la invitación para subirlo. Y así este cacho, yo ya me callo y habla él para leer las preguntas si hay alguna. O sea, ya os anuncio, la semana que viene, el tema número 7, batalla del Armagedón, 666, varias cosas más que quedan sueltas de la escatología en la tribulación. Y la que viene solo será de preguntas en todos los temas que hemos estado dando, apuntarlas, ver los vídeos, coger preguntas y preguntarme. Tenemos hora y media solo de preguntas. Vale. Pues miramos si hay alguna pregunta y si no, pues damos gracias. Gracias, Rafa. Los que mueren a causa de los juicios entrarán en el reino milenial. Los mártires del sello 5, sí. La multitud que muere, que se ha dejado sellar y que es víctima de las guerras entre ellos, evidentemente no. Solo los que mueren por causa del testimonio de Jesús.
Sí, Mariano. Es decir, el sello, que lo hablaré la semana que viene, ¿vale? El sello, hablaremos si es un sentido simbólico, si es algo físico. El sello nadie puede comprar ni vender si no está en esa administración, si no está dentro del convenio del anticristo. Pero eso lo desarrollaremos mucho más la semana que viene. José el salmista, ¿qué pasa con la gente que muere mismo en el milenio que sigue a Cristo? La gente que muere en el milenio, en el momento de esa muerte, hay una transformación de cuerpo de gloria. Se transforma en un cuerpo de gloria. ¿Quién muere en el milenio? Habrá gente que muera en el milenio, evidentemente. No todos pasan los 1000 años, no todos viven los 1000 años. Habrá gente que muera en el milenio y gente que nazca en el milenio. ¿Hay alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más, o sea que hoy por lo menos ha quedado claro. Son juicios, mejor no estar allí, mejor marcharse con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el milenio? El milenio es el reino teocrático de Cristo, donde reinaremos con Cristo 1000 años. Mariano Barrul, ¿los niños son salvos? Los niños sí. Los niños que no tienen conciencia jurídica, conciencia para recibir, para entender el bien y el mal, recibir a Cristo como Salvador o no, y sean consecuencia y mueran en la tribulación, son salvos. Brian Molina, evidentemente no hay resurrección, hay transformación. O, a ver, para ajustarnos un poco más. Adolfo, Dios te bendiga, compañero. Puedes usar la palabra resurrección o transformación, es lo mismo. El que muere es transformado, es resucitado y transformado, o transformado o resucitado, como quieras. Las dos cosas llevan al mismo punto, cuerpo de gloria. Si un cristiano pasa la gran tribulación y muere, ¿es salvo? Si un cristiano pasa la gran tribulación y muere, ¿muere en la tribulación o en el milenio? Te entiendo que hablas del milenio. Esteban. Claro, si un cristiano pasa y muere en el milenio, claro que es salvo. El que entra en el milenio es salvo. Mariano Barrul decía que si... a ver, esto es un tema que lo vamos a tocar también la semana que viene, ¿vale? Si no, ahora, si entramos en este tema, nos enfroscamos otra media hora y ya es mucho. Y ya es mucho. Pero, como en todos los juicios que ha habido, ¿os acordáis del diluvio? En el diluvio, la gente impía que se quedó tendrían hijos. Habría niños en el diluvio que se ahogaron. En Sodoma y Gomorra habría niños que murieron por consecuencia de estar con sus padres. En la tribulación, los que se queden, que sean inconversos, los niños están asociados, los niños que no tienen capacidad jurídica para recibir salvación, es decir, para aceptar salvación, para entender, se quedan con sus padres. Y si mueren en el contexto tribulacionario, son niños que no han cometido pecado. Por lo tanto, la consecuencia del juicio en el cuerpo no es condenación en el alma para ellos, para los niños. La gente que no entra en el milenio, cuando acabe la tribulación, que lo hablaremos en la tercera, de ahora en 3 clases en adelante, hay un juicio. Cuando acaba la tribulación hay un juicio. Es el juicio de los que está en los 75 días que se extienden antes del milenio. Y hay un juicio de naciones y hay un juicio de Israel. La gente que realmente no es salva, no ha recibido el mensaje, no lo ha aceptado, no pasa ese filtro, entonces no entra al milenio, es echado al infierno, es llevado al castigo. Son muertos y llevados al infierno, no al lago de fuego, sino al infierno. Bien.
Bueno, compañeros, voy a darle gracias al Señor. Ya son las 12:20, es una horica ya avanzada, y llevo, créanmelo, todo el día sin parar. Desde las 7 de la mañana. Una hora perfecta para dar gracias. Y la semana que viene, acordaros, estamos ahí. Y será un tema también muy, muy, muy bonito. José, que llevo desde las 10:30. Y anteriormente vengo de hacer un culto en una casa lejos, a 40 y tantos kilómetros. Y por la mañana he estado pues, en el mercadillo. Bueno, el Marcos está conmigo, o sea que lo sabe. Lo sabe. Y ya no aguanto la garganta, no puedo más. Bueno, vamos a darle gracias en el nombre de Jesús. Bueno, Dios eterno, gracias en esta noche por permitirnos hablar este tema. Gracias por hacérnoslo hablar claro, por entenderlo. Yo sé que nos aproximamos muy poquito, pero aún así, Señor, danos conocimiento para entenderlo y poder solidificar nuestro fundamento en Cristo esta noche y a partir de mañana, Señor. Bendice a todos los que han entrado, todos los que lo han visto, Señor, y a los que lo van a ver, que les sirva de edificación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, chicos, que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde, y la semana que viene estamos juntos. En principio el sábado estamos juntos y seguiremos desarrollando el tema. Amén. Será un tema también importante, tocaremos temas muy importantes. Bueno, que Dios os bendiga mucho, un saludo a todos, bendiciones y hasta la semana que viene.